y vamos a dejar una actividad para la casa. Ok. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Permítame un segundo. Vamos a darles un minutito más en lo que ingresan los demás y ahorita vamos a empezar. Ahí están ingresando. Gracias. Esta actividad que voy a dejar va a ser evidencia, así que les pido de favor que la realicen igual que la anterior, el anterior caso, ¿no? El sistema de luces. Vamos a dejar la siguiente actividad. Permítanme. Ahora sí. Ok. Bueno, vamos a entrar a las imágenes y vamos a hablar sobre los componentes del sistema de enfriamiento. Ok. Antes de empezar, vamos a aceptar aquí su compañerito. Ok. Prácticamente el sistema de enfriamiento se compone de estos 6 elementos. Son más elementos, solamente que aquí está reducido en seis puntos. Obviamente podemos distribuir estos elementos, por ejemplo, las mangueras con las conexiones, con los tubos, o sea, podemos desglosarlo. Igual el radiador con el tanque de recuperación, con su tanque principal. Incluso si separamos todo, incluso el tapón que lleva en el tanque principal, la bomba de agua, etcétera. Pero bueno, estos serían los más importantes, que sería el radiador y tanque de recuperación, el ventilador, las mangueras, conexiones y tubos, termostatos, bomba de agua y líquido anticongelante. Y bien, estos son los componentes del sistema de enfriamiento. Obviamente no nos vamos a meter mucho en el sistema hidráulico de este sistema de enfriamiento, porque la materia no trata de eso. Pero sí vamos a ver por lo menos cómo está compuesto este circuitito. Y bueno, vamos a verlo aquí en esta imagen, que cuenta con su depósito o tanque, donde va el sistema de enfriamiento o el líquido refrigerante. Este va por medio de las mangueras hacia lo que es el radiador. Este cuenta con una tapa inferior y una tapa superior. Cuenta con un purgador y un grifo en el cual podemos hacer el cambio de este líquido anticongelante, evitando también que se dañe el equipo, porque recuerden que todo material o todo elemento tiende a perder sus propiedades si está expuesto a determinados factores. Por ejemplo, en este caso, lo que va a estar expuesto este líquido va a ser a calor, y por ende va a funcionar hasta un determinado tiempo de vida útil. Entonces tiene que ser purgado por medio de este grifo. Bueno, también cuenta, si se fijan aquí, con un ventilador. Permítame un segundo, una disculpa porque están tocando aquí el timbre. Permítame un segundo. Ese sistema de enfriamiento no tiene nada de electricidad, ¿verdad? Sí, sí, el motoventilador. No, porque digamos que el ventilador no es de... Ah, es fan closet. Es ya junto con el cebo, ¿ya? Pero en los modernos sí es electrónico. De hecho, está en dos.
De hecho, hasta la bomba de agua ya es electrónica. Exacto. Pero ahí no, pues. El termostato es como era antes. Ahorita ya es electrónico. Antes era un bulbo, ahora ándale. Sensor. Ok, buenas tardes. Ahora sí seguimos. Una disculpa que ya estamos por aquí de nuevo. Ok, entonces tenemos aquí algunos componentes en el cual vemos el ventilador. Podemos ver el ventilador, también podemos ver los conductos donde va a circular el fluido y nos va a permitir disipar cierta cantidad de calor. Recordar que este fluido va a estar recorriendo por medio de estas mangueras y va a estar circulando por medio del radiador. Todo aire que entra al radiador va a permitir que se disipe el calor y empiece a volverse frío otra vez este líquido y vuelva a pasar por el sistema. Es un sistema de circuito cerrado en el cual va a estar trabajando constantemente dependiendo de la temperatura de del motor. Y bueno, esto va a depender también de nuestro termostato. Si el termostato lo detecta, va a activar nuestra bomba. Esta es una bomba hidráulica, la cual nos va a permitir el flujo de este líquido. Es un líquido hidráulico que es refrigerante. Ok. Si lo vemos desde la parte inferior, podemos observar, bueno, en esta imagen, el circular de nuestro líquido. El líquido va a estar circulando por medio de estas tuberías y también va a estar circulando por donde se encuentran nuestros pistones, bueno, donde se genera la chispa, y nos va a permitir evitar que el motor se sobrecaliente, se llegue a modificar su fisonomía, lo que es la parte metálica. Puede haber deformación si no llegase a haber un líquido refrigerante, el cual esté permitiendo que disipe calor. De igual forma, los componentes que estén alrededor, que sean plásticos, se van a empezar a deteriorar o prácticamente a fundir por medio del calor que pueda llegar a generar nuestro motor, ¿no? Bueno, últimamente en estos tiempos ya se cuenta con un motor el cual nos permite hacer girar un ventilador, y este ventilador va a estar girando dependiendo de nuestro termostato. Ok. Esto prácticamente a nosotros no nos incumbe tanto, pero sí, porque pues a final de cuentas tenemos que entender qué es lo que tiene que accionarse. A final de cuentas lo que tenemos que accionar es nuestra bomba y lo que es nuestro ventilador. Este ventilador es prácticamente lo que se va a estar accionando en un determinado tiempo para evitar también un desgaste de la batería y que también el motor esté encendido todo el tiempo. Por lo regular ya no está encendido este ventilador todo el tiempo, simplemente está girando a determinado tiempo o solamente cuando el motor llega a alcanzar una temperatura adecuada, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen y esta es la importante. Aquí nosotros podemos ver el circuito de sistema de acoplamiento automático del ventilador. Prácticamente este es el circuito del ventilador que va en nuestro radiador, el cual nos permite disipar una cantidad de calor. Es un circuito muy sencillo. Este circuito, si podemos observar aquí, bueno, aquí están los puntos. Podemos ver que tiene la conexión a la batería. Contamos con una resistencia eléctrica. Contamos con un termistor, que en este caso este es el símbolo del termistor. Y también se ocupa este símbolo para lo que es una resistencia variable, porque a final de cuentas el termistor es prácticamente, se le puede considerar una resistencia variable porque dependerá de la cantidad de calor. Esta variará dependiendo de la cantidad de calor al cual se le esté manifestando alrededor del mismo, ¿no? Entre mayor sea el calor, menor será la resistencia eléctrica. También cuenta con un transistor, un relevador, nuestro motor y el ventilador. Ok. ¿Cómo funciona este sistema? Es un sistema muy simple. Prácticamente al observar el sistema, nosotros podemos apreciar aquí de este lado. Permítanme abrir la imagen en Paint para hacer algunas modificaciones.
Vamos a abrir con... Ok. No creo que se pueda hacer un poquito más grande. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Y lo voy a centrar. Vamos a centrarlo más fácil acá. Ok. Bueno, prácticamente lo que tenemos aquí es el circuito. Y lo que les comentaba es que en esta parte de acá, esta partecita de aquí, vamos a dejarlo así. En esta parte de aquí, nosotros podemos observar algo. Este sistema de conexión se le llama divisor de tensión. Este sistemita que está aquí se le llama divisor de tensión, lo que nos permite dividir la corriente eléctrica en dos partes y dividir prácticamente el voltaje. Eso es lo que hace este circuito, divide el voltaje para poder disminuir o aumentar el voltaje en ciertas terminales. ¿Para qué? Para que lo que le llegue aquí a esta conexión que se encuentra en esta parte, le llegue una determinada cantidad de voltaje. Entonces, entre mayor sea el voltaje que suministres aquí, mayor será el flujo de corriente que se encuentra entre estas dos partes. Bueno, vamos a dibujar el transistor para explicar un poquito cómo es su funcionamiento. El transistor es algo así. Tenemos aquí una flechita, tenemos una conexión y tenemos otra conexión en la parte de abajo. Permítanme aceptar a su compañero. Ok, prácticamente, permítame esto, cerrar aquí tanto, permítame un segundo. Ok, prácticamente lo que tenemos aquí, este sería nuestro emisor. Esta parte se le llama colector. Y aquí se le considera como base. Este tipo de transistor son transistores NPN. Un transistor que nos va a permitir un flujo de tensión dependiendo de la polaridad que le estemos inyectando acá. En este caso, este sería N. Este sería P, una región P y una región N. Entonces, dependerá mucho de nuestra región, qué será lo que tenemos que inyectarle aquí. En este caso es negativo, negativo y positivo. Entonces, aquí va a tener que conectarse o inyectarle una cantidad de corriente. ¿Cuánta? Bueno, dependerá del transistor. Cuando son transistores pequeñitos, la corriente puede ser muy pequeña y con esa puedes trabajar. Cuando son transistores un poquito más grandes o de mayor cantidad de flujo de corriente eléctrica, tendría que ser una mayor cantidad de corriente para que este trabaje. Ok, prácticamente lo que va a hacer esto es que cuando yo inyecte corriente eléctrica aquí o inyecto una cantidad de voltaje, vamos a ponerle aquí voltaje. Cuando inyecte un voltaje acá, esta región que se encuentra aquí va a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque si yo no inyecto voltaje, por ejemplo aquí, vamos a eliminar esto. Si yo quito este voltaje que está acá, vamos a quitarlo. Llega un flujo de corriente, ya sea en esta dirección o en la dirección contraria, que por lo regular la conexión que debe de hacerse desde colector a emisor. Porque por eso lleva sus nombres, ¿no? Colector y emisor. Pero también lo puedes hacer de manera inversa. Puedes conectar el emisor y el colector y no pasa nada porque dependerá mucho de dónde se encuentre el flujo de corriente. Obviamente, aquí va a correr la corriente. Vamos a decir que la corriente viene por acá, llega hacia esta dirección, empieza a bajar y se topa con pared.
¿Hasta dónde? Hasta este punto. Hasta aquí. No va a pasar de este punto. ¿Por qué? Porque aquí hay una región muy grande que se llama región P, la cual no le va a permitir el flujo de corriente eléctrica. Si yo dibujo esta región de esta forma, la vamos a dibujar así. Digamos que el transistor se divide en tres partes. Vamos a decir, se divide en tres partes. La región N, la región P y la región N. Región N, región P y región N. Entonces, la corriente del colector está en la región N, en esta región, y está intentando entrar por esta parte, pero este flujo de corriente va a llegar hasta este tope que está acá. Y este tope va a ser toda esta región P. Mientras no inyecte yo una cantidad de electrones, esta región P va a seguir existiendo. Por lo tanto, en la región P va a existir, va a estar ahí. No va a dejar pasar todo el flujo de corriente. O sea, todo este flujo de corriente no va a pasar y va a llegar hasta este punto. Y se va a quedar ahí. Ahora, cuando yo inyecte voltaje hacia este punto que está aquí, yo empiezo a inyectar voltaje hacia acá. Este se empieza a llenar de electrones. Vamos a decir, estos son electrones, empiezan a llegar de electrones, muchos electrones. Y cuando ya llega al punto de saturación, a este se le llega un punto que se satura de electrones, es como si yo construyera un puente. Yo estoy construyendo un puente con estos circulitos, el cual cuando yo llegue a la saturación, este va a dejar correr una cantidad de corriente. Si yo llego a saturar, por ejemplo, hasta aquí, aquí faltan otros huequitos. Vamos a dejarlo por acá, otro por aquí. Yo construyo un puente y va a dejar saltar al electrón hacia este punto. El electrón va a correr, va a correr, va a correr y va a llegar hasta acá. Entonces, este ya deja que fluya una cantidad de corriente eléctrica. Mientras yo inyecte voltaje en la región P. Si yo no inyecto voltaje en la región P, este no se saturará nunca y por lo tanto no habrá conducción eléctrica. Entonces, la corriente llega hasta este punto, yo no inyecto nada, así que aquí se queda hasta que yo venga y vuelva a inyectar aquí una cantidad de corriente. Vengo yo y vuelvo a meter voltaje acá. El voltaje que necesite, pueden ser 5, pueden ser 3 volts, lo que necesite la región P para conducir. Entonces vuelvo a conducir aquí con volts, le meto voltaje y ahora sí, esta corriente que llegó hasta este punto ya empieza a fluir hacia este lado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay conducción eléctrica, es como si se volviera un cable. Mientras no esté esto, este se vuelve un circuito abierto y mientras se encuentre el voltaje en la base, este se volverá un circuito cerrado. Bueno, si regresamos aquí a la imagen, el divisor de tensión nos permite aumentar o disminuir la cantidad de voltaje que se encuentra en esta zona. Entre mayor sea la resistencia de arriba y menor sea la resistencia de abajo, mayor será el voltaje que le llegue a nuestra base. Este sería la base de nuestro transistor. Vamos a ponerlo aquí. B de base. Vamos a ponerlo ahí. Y cuando le llegue esta cantidad de corriente eléctrica que sea suficiente, este transistor va a dejar conducir. Por lo tanto, si yo ya empiezo a visualizar la imagen, yo puedo determinar que cuanto mayor haya calor, el termistor reducirá su resistencia y entre menor resistencia habrá mayor cantidad de flujo de corriente. ¿Cómo lo podemos observar también? Bueno, podemos verlo desde acá, desde nuestra batería. Vamos a decir que llega la corriente eléctrica por este punto, va a bajar hasta acá. Permítanme. Va a seguir bajando hasta acá. Y solamente estoy representando esta línea que está acá. Baja por aquí y esta corriente llega hasta este punto.
La corriente eléctrica llega hasta este punto y topa con pared acá. ¿Con quién? Con la resistencia. Como el termistor, si el auto está apagado, el termistor se mantiene con una resistencia muy grande. Por lo tanto, el flujo de corriente no puede fluir hasta este punto. Este cierra el circuito con tierra, pero esta parte de aquí lo vamos a tratar como si fuera una fuente de voltaje. Entonces, entre mayor sea la resistencia, este será un voltaje muchísimo menor. Serán 0 volts, o 1 volt o 2 volts. Será un voltaje muy pequeño. Pero cuando más calor haya acá, menor será la resistencia. Por lo tanto, la corriente va a permitir que cruce. Y la corriente ya no solo va a estar acá, sino que va a dividir la tensión y se va a ir hacia dos direcciones. Hacia la base y hacia tierra, que está acá. Entonces, aquí cuando llega a base, va a activar el transistor va a permitir corriente eléctrica y ahora sí, aquí esta corriente que está llegando también llega hasta este punto. Sube por el relevador. Este relevador tiene una nomenclatura europea por el diseño que tiene. Va a llegar al relevador, pero este relevador no va a estar trabajando porque el transistor estaba abierto. Cuando llegue la corriente de la base, el transistor se va a cerrar y ahora sí, el relevador va a tener conexión ¿a qué? Bueno, hacia esta dirección, va a bajar por aquí, va a circular la corriente por el colector, se va a ir al emisor, el emisor va a subir hacia acá y ya tiene conexión a tierra. Por lo tanto, el relevador se va a activar y cuando se active el relevador, este va a hacer un cambio de estado. Va a cambiar hacia esta dirección. Tal cual como lo vimos en el sistema que vimos de limpia parabrisas. Aquí vamos a tener también un relevador, el cual va a hacer un clic y va a cambiar hacia esta dirección. Cuando cambia esta dirección, lo que va a permitir es que se cierre el circuito aquí, suba la tierra. Bueno, vamos a decir que la tierrita que está acá, con nuestro negativo, va a circular hacia esta dirección, va a llegar a este punto, va a circular por aquí y quiere decir que nuestro motor se va a encender. ¿Por qué? Porque el motor ya estaba conectado al voltaje. Por ejemplo, si este voltaje fuera 12 volts, este motor ya estaría conectado porque estaba conectado aquí, hacia estos puntos. Aquí llegaba voltaje, pero una cosa es que llegue voltaje y otra cosa es que se cierre el circuito. Permítame un segundo. Alguien comentó, envió mensaje. No, levantó la mano. Sí, dígame. En automotriz maneja más el negativo, ¿verdad? Así es, sí. Baja más con el negativo. Bueno. Sí, de hecho, yo lo comento como si fuera tierra, porque por lo regular en cualquier circuito electrónico lo conectamos la tierra junto con el negativo para poder hacer una unión de las líneas, pero tiene razón, en lo que es el sistema automotriz se maneja como negativo porque sería el negativo de la batería, por esa cuestión se manejaría como negativo. En electricidad automotriz trabajaríamos como negativo y en electrónica automotriz lo trabajaríamos como negativo o tierra. Bien, llega la corriente eléctrica, sube por acá, pero llega el motor. El motor antes de cerrar el circuito estaba abierto, por lo tanto el motor del ventilador no iba a activar. Entonces, hasta que el termistor detecte calor, va a disminuir la corriente, la resistencia, permite el flujo de corriente, llega al transistor, el transistor permite el flujo de negativo, y negativo va a cerrarse acá con el relevador se cierra, cruza el negativo y el motor se enciende. Por lo tanto, el ventilador empieza a girar. Este es un circuito muy sencillo el sistema de acoplamiento del ventilador. Ok, vamos a realizar este circuito. Esa es la actividad que se va a hacer. Este circuitito se los voy a proporcionar. Lo vamos a representar en Proteus. Si contamos con una batería, si contamos con las resistencias. Esta sería, para evitar el uso de un termistor, vamos a ocupar una resistencia variable. Vamos a ocupar ¿cómo se llaman estas resistencias? Son potenciómetros, un potenciómetro. Vamos a ocupar un potenciómetro
Un relevador sencillo de un polo 2 tiros. Bueno, sería su bobina. Sería las dos conexiones. La de normalmente abierto y normalmente cerrado. Y un motorcito de corriente directa, motor de CD, y un transistor. El único que va a cambiar aquí, porque pues el único que no vamos a saber cuánto vale, va a ser el transistor. La resistencia le vamos a poner un valor determinado. Por ejemplo, a esta resistencia le vamos a meter 1 kilo ohm. Y aquí a esta resistencia variable le vamos a ocupar con una resistencia variable de 10 kilo ohms. Vamos a meterle demasiada resistencia. Y vamos a variarla con respecto a los valores del tiempo. Cuando yo presione una menor cantidad de resistencia en esta parte, veremos qué acción tiene nuestro transistor y veremos qué parte del trabajo con el relevador. El relevador tiene que ser un relevador a 5 volts. La fuente de voltaje que vamos a tener, que en este caso es una celda, vamos a ocupar una celda. La pueden encontrar en Proteus como CELL, CELL. O la batería, igual si quieren ocupar la batería no hay ningún problema, solamente que para que el circuito se parezca o sea muy idéntico pueden ocupar la celda. Resistencia de 1 kilo ohm, resistencia de 10 kilo ohms, resistencia variable que sería el potenciómetro de 10 kilo ohms. Un transistor, el transistor lo vamos a cambiar por 2. Vamos a ocupar el transistor 2N2222. Es más, lo vamos a escribir aquí en Paint para que lo vayamos viendo. Este transistor va a ser un transistor 2N2222. Este tipo de transistor es un transistor NPN, así que es igualito al que tenemos acá. Y también lo vamos a cambiar por un transistor, creo que es el BC547. BC547. Déjenme buscarlo aquí en Google, a ver si estoy correcto. BC540 y sacas a 547. Ok, sí, sería este transistor. Vamos a ocupar el BC547 y el 2N2222. Serían ambos transistores. Primero ocuparemos uno para la primera prueba y luego ocuparemos el otro transistor. Para ello hay que hacer una investigación de estos dos transistores. ¿Cuáles son sus voltajes y sus corrientes de base? ¿Cuál es la corriente de colector y cuál es la corriente de emisor? Esa sería una investigación que ustedes van a hacer por medio de la hoja de datos. ¿Dónde encuentran esa hoja de datos? En Google la van a encontrar de manera gratuita, porque estos transistores, por lo regular, todas las empresas manejan hojas de datos de manera gratuita para su conocimiento del sistema de los transistores o de cualquier elemento electrónico. La encuentran como datasheet y hoja de datos. En esta van a encontrar todo lo referente al 2N2222 y al BC547. En Google busquen datasheet, el valor o el nombre o el modelo del transistor y lo van a encontrar. Ok. Van a variar entre estos dos. Van a usar un motor de corriente directa y un relevador de dos tiempos, que sería el de normalmente cerrado con normalmente abierto, y una línea de entrada. La entrada del relé, que va a ser la conexión al transistor, y bueno, el de la batería. Esa sería la actividad que vamos a hacer y se va a entregar para la siguiente clase. Tenemos de aquí al día miércoles de la siguiente semana para entregar la siguiente actividad. Bueno, me hubiese gustado que lo hiciéramos de manera física, pero no se va a poder. Vamos a tener que realizarla por medio de Proteus. Y bueno, sería toda la actividad que vamos a hacer para esta semana. Este circuitito que tenemos aquí. Van a tener que realizar un reporte. En el reporte de investigación van a tener que anexar el sistema de enfriamiento y este sistema de eléctrico del ventilador automotriz. Permítanme dejar de compartir. A ver si me deja. Ok, está algo lento la computadora. Ok, muy bien. Entonces lo dejamos para tarea para la casa. Vamos a subir este video a YouTube para que lo tengan. Y les voy a mandar el circuito. Es más, antes de irnos, si me permiten, se los envío de una vez.
para evitar el problema de que no se los envíe con anticipación. Ok, para la persona que comentó ahí, Juan Alfredo Hidalgo, vamos a subir el video igual a YouTube para que le comenten ahí, así que igual les comparto el link en un momento más. Sin más, sería toda la actividad para el día de hoy y para esta semanita. Todavía no he calificado sus evidencias, voy a empezarlas a calificar el día de hoy y esperemos que todos salgan con buenos resultados. Ya les avisaré el día de pasado mañana, o sea, el viernes, qué calificación tuvieron todos y ya para que tengan calificación en línea. Al parecer todos subieron sus evidencias en orden, espero que así sea y pues ya tendría su calificación esta semana. Bueno, antes de terminar, no sé si alguien tenga alguna duda. Ninguna. Ok. Vamos a detener la grabación.